¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más del programa Analízale. Estoy especialmente contento porque hoy hablamos y tratamos y analizamos un tema que para mí se ha convertido en la pasión de mi vida y es mi trabajo. La radio, el territorio de la palabra. Analizaremos muchos aspectos que tienen que ver con la penetración de la radio, por ejemplo, cuánto se escucha y de qué manera se escuchan los medios de comunicación. Aunque es verdad que Internet y la televisión lideran ese ranking con un porcentaje muy elevado, todavía la penetración de la radio sigue siendo muy alta, 54% de la población, es decir, casi 23 millones de personas escuchan, eligen la radio cada día para informarse y también para entretenerse. Pero bueno, al margen de estos datos, analizaremos la radio desde el punto de vista de esas grandes voces que han creado esta radio que hoy podemos escuchar cada día. Grandes voces como Luis del Olmo o Federico Jiménez Los Santos. Y también queremos los testimonios de esos amigos que han hecho en León un lugar y un territorio especial donde la radio sigue siendo un medio de comunicación muy importante. Estamos hablando de Félix Chamorro, estamos hablando de José Manuel Mures, incluso Pedro Trapiello. Recordaremos la figura de Gelete y muchas sorpresas más. No os perdáis el programa de hoy. Analízale, especial radio. Me cojo el micrófono y empezamos. Y para analizar la radio en la televisión contamos con las voces autorizadas de la Radio de León. Yo les he querido invitar y estoy hoy de verdad muy complacido porque estoy rodeado de amigos de los que yo bebí mucho en mi época antes de entrar a formar parte de la vida profesional de la radio, cuando la radio era mi afición. Y hoy conmigo están para hablar del territorio de la palabra, que es la radio, Pedro Trapiello. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Muy buenas noches, encantadísimo de estar aquí acompañándote y celebrando lo que es un gozo informativo para todos nosotros. La voz de costa a costa. Era así. ¿Cómo era la canción esta que nos decías antes del programa? No se puede cantar porque es un horario infantil todavía. José Manuel Mures, ¿qué tal? Otra de las Radio voces. Reloj, son las 10:30. Fíjate, a mí eso cada vez que iba a Madrid me quedaba totalmente grabado, escuchaba y andaba como loco moviéndome en el dial. Yo te recuerdo, además con mucho cariño, cuando yo era un pipiolo y te conozco en un festival de cortometrajes de Astorga, eras miembro del jurado, te ponían alfombra roja, macho. Es que la radio musical y en concreto lo que llegasteis a hacer aquí en León, nada tenía que envidiar por lo que hacían los 40 en Madrid y otros profesionales de la radio. Fuisteis pioneros en muchas cosas. Lo contaremos. En la radio. Lo contaremos hoy. Y ¿qué vamos a decir de una voz más que autorizada? Félix Chamorro, ¿cómo estás, Félix? Hola, Arturo. Sigue teniendo ese timbre que a mí me da una envidia de sana nada. Sí, una me envidia fastidia haber cochina. dejado la radio y no acabárseme la voz, como a otros, de momento. Bueno, pues hoy, si os parece, vamos, como esto es un programa de análisis, vamos primero un poco con el rollo de este análisis de datos que vamos a ir conociendo, porque empezábamos con una pantalla inicial que se refería a la penetración, es que así se llama en el argot de los medios, la penetración de la radio en las familias, en los hogares de España, y ahí lo estamos viendo. Penetración de del 22,6 millones de oyentes diarios que tiene la radio, un 54%, claro, está por detrás, lo estamos viendo, de Internet, la televisión, exterior, todo lo que tiene que ver con publicidades de autobuses, etcétera, etcétera. Prensa es la última en penetración. Pero bueno, sigue estando en buena posición la radio. Continuamos con la evolución de la radio, porque la radio que conocíamos hace muchos años, fijaos, no hace tantos, 2016, fijaos el 60% y cómo desciende hasta 2022 y comienza de alguna manera a subir un poquito, no es muy significativo, hasta 2024 gracias a esa radio que se emite por Internet. El promedio de consumo de medios de comunicación gana Internet ahora mismo la partida en el año 2024, detrás la televisión, no está en mala posición la radio. Fijaos, la publicidad exterior, que tiene una penetración mucho mayor, sin embargo, no tiene un gran consumo, y finalmente la prensa. Consumo de Internet, de la radio por Internet.
Me lo decía Mures cuando estábamos preparando el programa. La radio online, es decir, la radio de verdad que se emite en una frecuencia modulada, pero que también se escoge un canal de internet para su emisión, está triunfando. Desde 2018 hasta 2024 está subiendo un porcentaje, una barbaridad. También los usuarios de podcast, pero estos usuarios igual no hacen radio y lo que están haciendo es decir que tienen podcast de radio sin ser radio, pero bueno, en cualquier caso es interesante. Publicidad en los medios, que también es importante. En la radio un 7,8% frente, fijaos, internet el 50,1% y la televisión el 29,4%. Pero aquí tiene trampa, puesto que la radio también ocupa una franja de este porcentaje de internet, que lo vamos a ver en el siguiente gráfico. Siguiente gráfico. Crecimiento de la inversión publicitaria en formatos de audio, radio digital, podcast, streaming, música, y el total más o menos ha experimentado en publicidad un crecimiento del 20%, que tenemos que sumar a lo que era la radio convencional. Y finalmente la inversión que hay en medios digitales, pues aquí lo vemos, en la radio incluye radio digital, un 5,2%. Si lo sumamos al 7 y pico % de antes, casi nos da un 14%, es decir, una inversión muy interesante. Pero el dato que a mí más me gusta de la radio es el de esta pantalla final, que es el de la credibilidad del medio de comunicación. Estos son los datos de credibilidad de medios de comunicación en España. Algo estaremos haciendo bien cuando la radio lidera ese ranking de credibilidad, después la prensa escrita, televisión. Y fijaos, yo creo que es sabido ya, medios digitales y redes sociales ocupan las últimas posiciones debido en gran parte pues, a esos bulos, ¿no? Esta es la fotografía que tenemos actualmente de la radio. No quiero perder tampoco demasiado tiempo en esto porque lo que quiero es escuchar vuestras vivencias. Pero bueno, ha evolucionado y de qué manera, sobre todo con la llegada de Internet, pero afortunadamente, y por ahí vamos a empezar, sigue teniendo una credibilidad fantástica la radio, Pedro. Porque es tiene la inmediatez y cuando uno asalta la inmediatez no se puede jugar el tipo y no puede andar con retóricas, ni mucho menos con estrategias falaces de mentir, de enredar o de distraer la atención. Y sobre todo tiene la prontitud de la actualidad y de la información y eso a la gente le da la credibilidad de saber que está ocurriendo esto. Mira, estos días, con toda la tragedia que ha pasado en el Levante y en La Mancha y en Andalucía, la radio se ha convertido en el primer testigo, antes que la televisión tiene la imagen, tiene la poderosa fuerza de la evidencia, pero la radio tiene el dato, el que ha contrastado y ha estado permanentemente a pie de obra, a pie de tragedia, y eso le ha dado mucha credibilidad. Ahora que hablamos de eso, José Manuel Mures, estamos viendo con ese ejemplo, este desgraciado ejemplo, que las redes sociales, y hago alusión a las gráficas, no tienen credibilidad porque ha habido también mucho bulo que desmentir, además, cada cosa en ese canal que es la radio que todo el mundo conectaba para enterarse de las cosas, ¿no? Mira, yo tengo dos cosas que te puedo apuntar a esos gráficos. Una es lo poco que te ocupa a nivel de sentidos la radio, solamente al oído. El resto te deja libre para hacer cosas. Esa es la base, yo creo, de casi todo, ¿eh? Y luego, una cosa que han hecho muy bien las radios es, en el momento en que las radios se metieron en la tele digital, o sea, aparecía ahí, por ejemplo, yo qué sé, Cadena Ser, o Radio X, o 40 Principales, o lo que fuese. Claro, de repente escuchábamos la emisión nacional, pero las radios se dieron cuenta muy rápido que había que solucionar eso. Y a través de sus webs, han conseguido que cuando yo estoy en Salamanca pueda escuchar Radio León, ¿eh? Y eso es una cosa que se han dado cuenta las radios muy rápido. El no emitir lo nacional a través de las redes sociales y a través de Internet, sino emitir lo local. Entonces volvemos a lo mismo. Al final la gente quiere oír lo suyo y combinarlo con lo nacional. Y ahí es donde la radio ha acertado de pleno. Bueno, también la radio viene rodeada de un recorrido que le habéis dado los que os dedicáis, los que os habéis dedicado toda la vida y que habéis sentado precedentes. Sobre todo, la credibilidad no se gana en una década ni en dos, se gana a lo largo de muchos años y eso también es parte de esa labor que habéis hecho y que habéis conseguido vosotros. Félix Chamorro entre ellos, ¿no? Uno de los maestros que seguía esa estela, ¿no? Por todos los sitios. Me dice, ¿pero tú en qué emisora estás? Digo, yo en todas. Félix, porque claro, al producir los programas lo puedes hacer, yo no lo sabía.
cuando salí de Radio León, que estaba allí en plantilla, con aquel Palabritas, ¿te acuerdas de Palabritas? y nada, me ha ido muy bien, la verdad es que estoy muy contento. Pero ¿cómo ha cambiado la radio desde Ustedes son formidables, que ahora hablaremos de ese tipo de programas? Un programa que cogisteis muy bien, tú y Gelete, que después hablaremos también de Gelete. No, pero antes de Gelete, a mí me mandó, era Alberto Oliveras, ¿no? Sí. A Puebla de Lillo a entrevistar a un señor que llevaba 40 años en una camilla sin levantarse de allí, con una nieve así. Y un programa lo hice yo desde Puebla de Lillo para Ustedes son formidables, de Alberto Oliveras. ¿Tú consumes radio por internet, Félix? No. Tú eres de la radio tradicional. Sí. ¿En el coche o en casa? En casa. Pero veo más televisión. La verdad es que ahora lo que haces es eso, pasear todo lo que puedas y después pues ver algo de televisión y sobre todo la radio yo por las mañanas. Por las mañanas la SER, por la mañana Onda Cero, en fin, enterarme de todo al momento. Y ya por la tarde, pues oye, hasta me apunto a la película de los Hitchos. Bueno, vamos a hablar del impacto publicitario, que es lo que me interesa a mí. Nos interesa a todos, quiero decir. Es verdad que no se invierte tanto en radio, en publicidad, pero al ser un medio tan creíble, es verdad que ese impacto cala de una manera muy profunda, siempre y cuando el anuncio sea bueno, ¿no? ¿Qué opináis de la publicidad en radio vosotros? Hombre, pues para mí fue todo, la publicidad en radio. Yo recuerdo cuando empezaban, ¿tú te acuerdas de Alfredo Adams? Claro. Pues Alfredo Adams era una persona que cuando empezó no tenía ni idea de la radio, pero sabía más que yo. Puso una tienda que se llamaba Dial en la avenida de Roma y ya me hizo el texto. Su camisa ideal en Dial. Hombre, con una rima, qué casualidad. Por eso yo cuando le veo le digo, tú antes que Adams fuiste Dial, antes Dial. Ahí sí que había que hacer, porque hacíais cuñas de narices. ¿Ya sabes lo que pasa? Que, mira, producíais programas y cuñas de es que hemos hablado de la radio local. Bueno, vuelvo a la publicidad local. Para mí la publicidad local, que yo siempre lo he vendido y a nivel nacional me he reunido muchas veces para hablar de publicidad, he dicho que siempre la publicidad local es un poco como si estuvieras haciendo en esos bloques de 3 minutos, contándole a la gente de León todo lo que va a pasar en León en los próximos días. Unas rebajas, una fiesta de una discoteca, una fiesta de un pueblo. O sea, era un poco como un noticiero a través de la publicidad. Entonces, eso incrementa el valor de la publicidad local. Así como la nacional es Colonia no sé qué, la chica farala, tal. No, es más genérica, como más elaborada a nivel de guay, pero luego la publicidad local, aunque fueran cuñas muy largas, que se hacían unas cuñas de un minuto, era muy informativa, sí. Y sigue siendo muy informativa la publicidad local. De todas maneras, tú eres consciente, José Manuel Mures, para los amigos, que tú creaste una marca publicitaria con esa entonación. Yo recuerdo que todo el mundo te quería invitar a la hora de hacer cuñas en los medios locales de otras radios o de gente que se atrevía a hacer no me doy cuenta, la verdad. Sí, esto te lo digo yo. Había mucha gente de Mures, está aquí Mures, sí. Tendían yo no sé si en la época de Mures había esas cuñas que distinguían a tiendas especiales, como eran camisas como las de Sabugo y todo aquello. Había una fiesta especial. En esa fiesta, detrás de la cuña de la publicidad estaba Mures. Y todo el mundo lo relacionaba con lo moderno. Mures era el tío moderno, el tío que sabía qué canción iba a salir en 40 principales. Era el más importante de los 40, era el número 1. Pedro, ¿tú llegaste a hacer publicidad en radio? No, sí, claro, todos hacíamos con esa voz que van a hacer en radios locales hacíamos absolutamente de todo. Programas en directo, programas musicales, programas de todo tipo y grabamos. Y las esquelas, sí me gusta. Yo quisiera hablar de las esquelas porque ahí había un concepto informativo y un concepto social. No teníamos la envergadura de las emisoras gallegas que tenían que repetir hasta la saciedad las esquelas para que todas las parroquias y aldeas se enteraran, porque la liturgia y el rito mortuorio en Galicia tiene una entidad social tremenda, ¿no? Pero aquí, al financiar los informativos, había 3, 5, 10 esquelas que había que leer continuadamente, siempre con el Requiem de Mozart amparando como cortina musical, y eso significaba también una atención por parte de él. Y si después llegaba Kremer con cartas a mi tía Federica en aquel espacio radiofónico... Se lo patrociné yo, Sí, Luces de la Ciudad, Luces de la Ciudad. Si quieres te digo a qué cliente fue el que lo patrocinó.
Escuchadme, ahora que habláis de esquelas y de radio y de voces de la radio, ha rescatado Mercedes González Rojo, la conocéis, sí. Unas lecturas inéditas de poemas de Manuela, una profesora de aquí de León, para la BBC nada menos, en tiempos en los que tenía que, por baliza diplomática, enviar estos audios, porque si no, claro, la defenestraban, ¿no? Así era de importante la radio. Yo quiero que, antes de hablar de vuestra experiencia, cada uno en vuestro campo, de la radio, saber qué ha significado la radio para esas grandes figuras, sobre todo una de ellas, que es la que inventa o, digamos, crea ese formato radiofónico que hoy todos conocemos de radio generalista, como eran las tertulias, ¿no? Y quiero empezar, en escaleta no lo tengo el primero, pero quiero empezar por él. Vamos a ver si, compañeros, tenemos el testimonio de, hace 2 días me ha dejado, gracias a Begoña, el testimonio de Luis del Olmo, leonés y uno de los grandes de la radio, sobre lo que significó la radio para él, y le hemos preguntado también qué alimento sería, ya que el alimento es algo fundamental, y como consideramos que la radio es algo fundamental también, si fuera un alimento o una comida, ¿qué comida sería? Yo ya sabía cuál me iba a decir, pero lo vamos a escuchar. Ay, la radio, no sé qué hubiera sido de mí sin la radio. La radio ha sido mi vida, la radio que yo conocí hace no sé cuántos años, allá en Valencia, y después en León, y más tarde en Madrid, y en estos últimos años aquí en Barcelona. La radio para mí ha sido fundamental. La radio que ha entretenido, que ha vivido con muchos amigos los momentos felices y los infelices. Yo, de no ser por la radio, hubiera sido quizá un facultativo de Mira, ya jubilado, pero apareció la radio en mi vida, en mi tierra, en mi pueblo, y la radio me ha dado tantas y tantas satisfacciones. ¡Viva la radio! La radio siempre tiene que estar a su lado, y si está a su lado, usted será un hombre o una mujer feliz. Un gran momento cuando yo descubro la radio, al tiempo que degusto ese manjar del Bierzo, en cantidad de miles que venían a Barcelona para asistir de la mano de la radio y con el micrófono encendido, la fiesta del botillo. Ojalá alguno de nuestros amigos nos esté escuchando y recuerde aquellos cientos y miles de personas que acudían una vez al año en nombre de la radio para recordar al botillo y para recordar a la tierra de mis amores. Qué acierto, ¿no? El que fichara a Luis del Olmo en su día, porque después el desarrollo de la radio es brutal. Él estuvo en Ponferrada y 5 años aquí. En el 59 fue cuando marchó a Madrid. Y yo sé, por Marcelino Cuevas, todo el mundo lo recuerda, que entró entonces en La Voz de León con Parletegui, que el que le empujó a Madrid y llamó a Radio Nacional fue Germán Tuñón, el de Deportes, que murió con 100 años. Luis del Olmo, sin duda, en la radio generalista, la radio musical iba por otros derroteros, ¿no? Pero en la radio generalista fue un creador de contenido impresionante, ¿no? Bueno, y de la generalista de ahora, muchos pasaron por la musical primero, ¿eh? Sí, sí, claro. Un gran número de presentadores que han presentado programas a nivel nacional estuvieron trabajando en los 40. Ahora vas a escuchar un testimonio que nos dice que la radio buena era una de las cosas que tenía era la parte, la faceta musical. Otro de los grandes, de las grandes figuras de la comunicación. ¿Me dejas preguntarle a Murius una cosa? ¿Conocías a Tomás Martín Blanco? Sí, aunque no te dejes en la pregunta, igual. No. Pedro, tú conociste muy bien a Luis. Sí. Con Félix Madero. Sí, también después con... Y de Costa a Costa, que fue, sin embargo, el primer programa que hizo Luis en Radio Nacional, que después lo resucitó Félix Madero. Mira, Luis consiguió una pluralidad en las tertulias que yo no he vuelto a ver con esa magnitud o despliegue en otras emisoras. Y aprendí de todo. Con Luis, además, me dio una libertad absoluta, tanto en las tertulias como después en una carta que escribía todos los días, y que era una locura por mi parte, pero que encajó muy bien, y con Luis fue la escuela y sobre todo la cercanía y el compromiso. Luis se levantaba a las 5 de la mañana, pero a las 6 de la tarde estaba llamándome para ver qué tema iba a tocar al día siguiente en una carta. Una profesionalidad increíble. Eso en otros casos se le da al machaca, al que tienes de auxiliar, a la becaria, oye, llama. No, él se ocupaba también de la intendencia, y esto habla de cómo él en sí mismo era una fórmula integral de toda la radio. Y la creatividad de Luis. Yo recuerdo estar en Onda Rambla, porque afortunadamente cuando Luis veía un poco de inquietud, decía, venga, vente a hacer cosas conmigo, ¿no? Yo tuve la suerte de participar, micrófonos de oro, antenas de oro, el botillo en Aranjuez, cantando Montserrat Caballé en directo para Luis del Olmo, porque le admiraban, lo querían. Además era un tipo que se dejaba querer, y recuerdo en Onda Rambla cuando él estaba dentro de la pecera y hacía así,
decía, con los cascos, con esa tranquilidad, te hacía así con la mano. Arturo, ya le patinó un poquito la R, ven aquí, quiero que me consigas. Era un tipo, bueno, que además te transmitía precisamente pasión por la palabra, ¿no? Te cuento un detalle de su credibilidad. Jordi Pujol, en los famosos botillos de Barcelona, le comentó una vez que la fiesta del botillo en Barcelona conseguía reunir a toda la Barcelona que ninguna otra entidad, organismo, partido, fuerza o movimiento catalán conseguiría, porque nadie tenía la amplitud de credibilidad que tenía Luis en el ámbito catalán sobre todo. Me dicen que tenemos poco tiempo y muchos vídeos más. Al margen de Luis del Olmo, alguien que ama profundamente la radio de antes y de ahora y que tiene mucho que ver con León, nuestro premio Cervantes, Luis Mateo, decía esto en los premios Cervantes y decía esto sobre la radio. Por eso lo hemos titulado así el programa, Territorio de la Palabra. Mirad. De uno de los grandes narradores de la lengua castellana, heredero del espíritu cervantino, escritor frente a toda adversidad, creador de mundos y territorios imaginarios. Premio Protagonista de León 2011. Luis Mateo Díez. La palabra es la materia con la que uno trabaja. Esta palabra que escuchamos y que a mí me fascina tanto en la radio, la palabra que revela sucesos y misterios y emociones y secretos de gentes muy cercanas a nosotros en la fuente de la edad, la palabra con la cual yo he intentado hacer una reflexión, reivindicación, fin de siglo del crepúsculo de las culturas rurales, es la palabra mía, vuestra y de mi tierra. Muchas gracias. Bueno, pues esto decía Luis Mateo en aquellos premios protagonistas, en honor a Luis del Olmo, que dábamos en León, la palabra, ¿no? La radio, el territorio de la palabra. Creo que mucho acierto, ¿no? Pero además, a mí me gustaría añadir, yo tengo una teoría que parece una estupidez, pero la puedo demostrar contundentemente. Una palabra vale más que 1000 imágenes. Esto no me lo niega nadie, nadie. Sé que parece una butad, pero no es así. Mira, la radio, que además como medio caliente, permite hacer cualquier otra cosa y escuchar. Cuando tú estás leyendo un periódico, solo puedes estar leyendo el periódico. Sí. Cuando estás viendo la televisión, solo tienes que estar amorrado contra la pantalla. Pero con la radio puedes estar fregando, puedes estar conduciendo, puedes estar haciendo todas las cosas. Y sobre todo la palabra, por ahí viene la palabra, y a la mente a donde llega esa palabra se genera todo un cosmos escenográfico que no lo consigue el mayor productor de cine. La imagen para demostrar que una palabra vale más que 1000 imágenes. Steven Spielberg, con los mejores medios de producción, hace una película y pone un castillo en la película. Le ha costado el castillo, aquel la releche. Y toda la gente que vaya a ver ese castillo solo ve ese castillo. Ahora bien, pone la radio y suena la palabra castillo. En cada cabeza que lo está escuchando se va a construir un castillo totalmente diferente del que está al lado. Unos van a ser castillo de hadas, otros una fortaleza. Castillo, y vale miles y miles de castillos cuando esa palabra sale de la radio. La palabra es un poderoso elemento creativo en sí mismo. Y a veces puede ser fastidiada, ¿no? Sí, claro. ¿Qué alimento sería para ti la radio, Pedro? Así, la bote pronto. Lo tengo pensado y lo traigo pensado y no tengo ningún tipo ni género de dudas, un cocido. Y un cocido, si me pones maragato, para empezar por lo sustancioso y por lo fuerte, por lo contundente, por las carnes, y después por el hidrato, y después por la sopa, y después al final por las natillas o por el postre. La radio lo tiene todo, lo tiene la contundencia informativa, que es el compango, la morcilla, las carnes, y lo tiene también la dulzura, y lo tiene la fantasía. Y después de un cocido tú te vas a dormir una siesta. En esa siesta nunca pueden haber pesadillas, solo puede haber grandes sueños y fructíferos. No te olvides del relleno. Oye, el relleno. Os invito a un cocido si haces una columna sobre la radio el próximo día, asemejando. Venga, ya está. Por un cocido de aquí a Lima. ¿En Castrillo? En Castrillo, bueno, en Astorga. ¿No? Oye, sigue la maruja. No, hay muchos ahora en Castrillo y alrededor. Sí, bueno, de yo les conozco. Tengo que seguir y ahora seguimos con ese tema de opinión. Otro de los grandes, que no deja a nadie indiferente cada mañana, es más, el que no lo sigue, porque este o genera pasiones o genera odios, el que no lo sigue lo pone para despertar y el que lo sigue pues porque le encanta, ¿no? Se trata de Federico Jiménez Los Santos, que nos dice esto de la radio.
La primera vez que me veo al lado de la radio es cuando yo era muy crío, tendría pues 3 años, que es el momento en que empiezo a acordarme de cosas, y en mi casa siempre estaba sonando la radio. Y había 3 cosas que a mí me llamaban la atención, porque aún no iba a la escuela, tardé todavía un año, y es por la noche, un día a la semana, Ustedes son formidables, que era un programa que hacía Alberto Oliveras y era recoger dinero para gente que estaba muy mal, pues un pueblo que había habido una inundación, alguien se había quedado sin casa por un terremoto, etcétera. Entonces la gente mandaba dinero y parecía que no iba a llegar, que no iba a llegar, que no iba a llegar, y yo empezaba: mamá, ¿no podemos mandar algo? No, si ya verás que llega. Papá, que no llegan, que no tendrán casa esos niños y tal. Y al final siempre llegaba Ustedes son formidables. Luego, por la mañana siempre era la música, que eran sobre todo jotas y canción española. Y no me dejaban ver pues las novelas de Sautier Casaseca, etcétera, etcétera. Pero luego, cuando llego al colegio, que se me había olvidado, a los 14 años, en un colegio que era autogestionario, yo conseguí que el micrófono para llamar al comedor, al desayuno o para levantarse, pues yo lo convertí en radio. Y entonces aproveché para hacer programas. A ver, hoy hablamos con Menganito, que es de Bronchales, para que nos cuente cómo dejó de hacerse pipí en la cama. Cualquier tontada de este género. O bien, llegan noticias de Francia de que Adamo se ha liado con la princesa Paola de Lieja. O sea, hacer una radio. Y luego se me olvidó. Pero en Barcelona me llama un día Luis del Olmo. Y empecé a ir a la radio para hablar ya de política y esas cosas. Y luego, sobre todo cuando llego a Madrid, me llama un día Antonio Herrero, que iba a hacer un nuevo programa que se llamaría El Primero de la Mañana, y quería que yo hiciera en los comentarios, el comentarista político diario, cada día de eso. Al mismo tiempo se había quedado embarazada mi señora y me llama Luis del Olmo, que me conocía de Barcelona, diciendo que iba a empezar una cosa, que eran las tertulias de la radio, que entonces no existían, y quería que yo estuviera en la de los lunes, la primera, con Alberto Closas y Javier de Montini. Y entonces yo le digo: oye, Luis, es que me ha llamado Antonio Herrero. Antoñito, uy, va a durar 3 meses y tal. Oye, Antonio, es que me ha llamado Luis del Olmo. Uy, lo vamos a destrozar, ya verás. Total, que al final acabé haciendo las 2 cosas, 4 días con Antonio y un día con Luis del Olmo. Eso duré pues 2 años o cosas así, hasta que por fin alguien se quejó que cómo podía yo compartir las 2 cosas. Y entonces me fui con Antonio Herrero. Se muere Antonio y entonces lo que jamás había pensado yo, me tocó hacer la noche porque a Luis Herrero pasó a la mañana. Y entonces hice La Linterna. Me inventé 1 hora de economía, que fue un buen mecanismo de recurso, etcétera. Y ya sin darme cuenta me había metido en la radio como profesión. Pero yo sigo pensando que la radio buena, después de muchos años que llevo, es la primera, la de Ustedes son formidables, y la música por las mañanas. Y la Crónica Rosa, que entonces yo no la podía ir porque era menor, pues ahora la puedo hacer, cosa que me divierte mucho. Si dijéramos qué plato es la radio, yo diría que es, y en la comunicación en España en particular, que es un país donde tiene más importancia la radio que ningún otro país occidental, sería lo que llaman los franceses la pièce de résistance, es decir, es el plato fundamental. Unos dirán que el arroz, la paella, en Teruel diremos que es el jamón y otros dirán que el postre. O sea, a elegir. Muchas felicidades y mucho ánimo. Pues esto nos decía hace apenas 2 días Federico sobre la radio. Félix, nos decía: la radio buena para Federico es la radio que hacíais vosotros. Sí. Y hacía alusión a que en la radio no puede faltar la música, José Manuel Mures. Quiero decir, vuelve a los orígenes un poquito. Dice, la radio buena era aquella radio que ayudaba a la gente, ¿no? ¿Y qué pasa con el tiempo para las emisoras locales, Mures? Bueno, nosotros con Federico tenemos mucha suerte, cada día. Tenemos mucho tiempo. Yo creo que tiene con que Federico yo darse cuenta creo que pronto. sí. Por la cuenta que les trae. Pero ahora no se hace nada en directo desde la SER, ¿no? Sí, hombre, sí, la mañana, el magazine de la mañana. Sí. ¿Pero de cuánto tiempo? Pues 2 horas. Son 2 horas, ¿no? Ah, ¿tienes 2 horas? Sí. Escuchas poco la radio, Félix, no puede ser. No. Bueno, está entre los médicos, los paseos, porque dice que tiene que bajar y tal, pero en los paseos, claro, hay que escuchar esa radio. ¿Llega bien la señal donde tú estás, Félix? Sí, perfectamente. Yo vivo en verano en Villalobar y ese es un pueblo acojonante.
Bueno, nos estamos desviando del tema. ¿Qué alimento sería para ti la...? Mira, la cecina, te voy a explicar por qué. Porque rueda por ahí una metedura de pata mía, que la ponen de vez en cuando, y es que un día presentando una canción dije, hoy es miércoles de cecina, y eres que era el miércoles de ceniza. Y fíjate el subconsciente cómo me llevó ahí al cacho bueno. Qué bueno. Feliz. Todos metemos la pata alguna vez. Y yo, el primer informativo, dije, volcó un camión cisterna. Porque en el internado no había oído hablar nunca de una cisterna. Que yo despidiendo a un entrevistado en Radio Popular, la radio en Celo, era un representante sindical y le dije muchísimas gracias por haber atendido a nuestra demanda informativa al señor Saez de mierda. Eso no se puede, esto no se puede corregir. Esas cosas son tremendas. Oye, todos tenemos alguna anécdota. Y tú las tendrás también, ¿no? Yo tengo una fantástica, es una corrida de todos. Y me quedé con la corrida de todos. Bueno, pero eso y después la última de mi compañera Elena Rodríguez presentando al que hoy es el presidente de las Cortes, Carlos Pollón, pero es que además con todas las Pero letras, por lo de John Pollón. Sí, Claro, bueno, es eso, es que por el cantante. fue fantástico. ¿Qué alimento sería para ti la radio, Félix? Ahora, Ahora mismo, ¿cuál sería el alimento que se asemejaría a la radio para ti? el alimento, pues yo no sé, volver a otras épocas no creo que sea posible, ¿no? Un alimento, una comida. ¿Qué tienes ahí en la bodega para comer cuando vas? Chorizo, a lo mejor. Lo esencial para ti en la bodega. Yo, 200.000 meriendas en la bodega, donde preside una radio del año 43. que ¿Qué es lo compró mi esencial? A abuelo. ver, cuéntale qué comes. Bueno, pues allí lo principal es el embutido. Pues ya está. Pues la radio Nos es quedamos el con ese embutido. día. Bueno, quiero traer a un leonés que empezó con Pilar Socorro en radio universitaria y que ahora triunfa en televisiones y además con un talento impresionante, que es Dani Martínez, que le preguntaba, aprovechando todo esto... Y un Que poco trabajó con Luis del Olmo también. Trabajó con Luis del Olmo y lo imitaba. A mí me decía, Arturo, estás imitando a Luis del Olmo, ¿no? Era fantástico. Que es Dani Martínez recientemente pregunta esto mismo a otra de las grandes de la comunicación, que también ha hecho radio, Gloria Serra. Y me quiero despedir con esto, esta primera parte, porque la respuesta fue fantástica. Elemento esencial de Gloria Serra, mira. La comida favorita, posiblemente los huevos en cualquier posición. No, ¿perdona? Yo creo que ha sido un momento fantástico. ¿Estabas tú? Yo estaba acompañando a Manuel Quijano, que está ahí, que también estaba invitado ese día, y la verdad es que, bueno... Qué momentazo. Tronchando durante Los 5 huevos en horas. cualquier posición, comida favorita. Bueno, en fin, vamos a hacer un pequeño descanso porque ahora quiero hablar con vosotros sobre aquellas vivencias de la radio que os hicieron, ¿no? Amarla, pero también os hicieron ser icono de la radio aquí en León, junto con alguien muy importante también en León, como fue Gelete, que vosotros sí que conocisteis y convivisteis con él. Será dentro de nada, apenas 2 minutos. Todavía seguimos riéndonos de Gloria. Qué grande, qué momento más grande. Un tío que nace en la radio, Dani. Aquí en León, ¿no? Grande ya. Sí. Bueno, la liga que está jugando ahora es impresionante. Somos los hermanos que llevan el programa. Y hay muchos más. Pero bueno, vamos a hablar un poco de... La temporada empezó ayer, me parece. Sí, la nueva temporada. Yo ya te digo que es espectacular. Además, yo tuve la suerte de trabajar con Dani hace años, cuando hacíamos Jueves y Punto, con JPG, con Juan Pedro y bueno, y más gente. Pusimos en marcha un programa que se llamaba Jueves y Punto. Claro, hacíamos los jueves, no hacíamos como Lelutiers, emitir un programa de los sábados los domingos, ¿no? Y él participaba, pues claro, imitando. Y esos 5 minutos de Dani era tan creativo que no hacía falta guión. Es que en el momento, además, imitaba a Boris. No le importaba meterse con Isabel Carrasco. Pero ese es uno de los grandes. Tengo esos momentos todavía guardados y me llaman... Pero y este de Gloria Serra, es que me parece... Los lo que le queda, que está en rodaje, el tío cabrón, tiene un aspecto estupendo. Pero escúchame. Está jovencísimo, guapísimo. Pero en este Pura caso envidia. es una televisión que parece la radio, haciendo alusión a lo que tú decías. Sí. Es decir, yo cuando dice Serra, huevos en cualquier posición, dejo de ver la tele en ese momento y me imagino, no lo sé, me imagino a Gloria Serra, ¿qué quieres que te diga? Sí, tiene una voz característica, eso también es un dato importante en la radio, tener una característica especial. Sí. Bueno, vamos a hablar de vosotros, si os parece, en
en este segundo bloque, porque quiero hablar también de esas figuras que supusieron pues, un hito en la radio local, en la radio de León, en la radio provincial, y que además trascendían fronteras, ¿no? Y uno de ellos, uno de esos grandes voces, grandes comunicadores fue pues, Gelete. Y vamos a ir viendo, vamos a ver un reportaje que hacía Mónica Murciego, en el que participabais Félix Chamorro, José Manuel Mures, sobre Alberto Gelete. Castro estaba también. Sí, sí, y bueno, ¿y quién más? Alberto Castro. Alberto Castro, efectivamente. Sigue en activo con el tema de la música. Y con esa voz que tiene Alberto también es grave. Bueno, pues hacían este reportaje de Gelete sobre el que vamos a ir comentando cosas. Pero vamos a ver quién era Gelete para aquellos que no lo conozcan. Rocío tampoco es de León, pero llega a León, se enamora de León y se queda aquí. ¿Qué tiene León, Rocío? Pues nada, que hay una gente muy maja, muy simpática y me gusta mucho León. Tiene los labios rojos como el clavel que nos va a cantar ahora mismo. Un jovencísimo Félix Chamorro le dio la alternativa en el medio por excelencia a finales de los años 60. Jóvenes, éramos tan jóvenes. Conocer a alguien y conocerlo bien, eso es complicadísimo del todo, pero vamos a intentar acercarnos y conocer un poquito a este grupo. No sé, ¿es la primera vez que venís a León? Es la primera vez y espero que no sea la última. No va a ser la última, sino que van a ser muchas veces las que venga el grupo Locomía. Hoy hojean fotos como esta de las Olimpiadas Musicales en Papalaguinda, con artistas como Miguel Ríos, donde Gelete y su mentor eran los locutores. Enseguida vieron que aquel joven había nacido... Bueno, este reportaje, por cierto, lo pueden ver ustedes, lo vamos a seguir escuchando y viendo de fondo en la pantalla, si os parece después, compañeros. Este reportaje lo pueden ver ustedes en el canal de YouTube de La 8 León, está el reportaje completo sobre Gelete, también una persona que, aunque hubiera un blanco o un silencio, enseguida esa creatividad, esa espontaneidad le convirtieron en alguien por el que preguntaban digamos, las referencias nacionales, ¿no? Llegaban a preguntar por él, oye, saludas a Gelete. Claro. Tú a Gelete ibas a Madrid y te sabían de él y en Valladolid también. Pero, ¿qué tenía Gelete? Pues algo que... El ama de casa, pues no sé, hacía cosas que al ama de casa la volvían loca. Fue alumno tuyo, vamos, empezó siendo un poco tu alumno, ¿no? ¿Cómo? Lo encontré en el estudio y dijo que quería cantar. Cantó muy mal y ya no lo dejé, pero me buscó en la academia. Y en la academia me presentó una entrevista con Rafael, que había hecho en Radio Requete de Navarra. Lo llevó a la emisora y fue cuando en las Olimpiadas y tal. Y yo luego, como me fui, pues quedó libre, porque él no estaba fijo en Radio León. Yo sí recuerdo, que espero que no sea un mito ni una leyenda, presentaba una actuación en Puente Villarente, creo, al dúo dinámico, y la gente bien presenta el dúo dinámico. Te va a presentarlo Gelete, y los aplausos que recibió Gelete fueron 3 veces más que el dúo dinámico. Y si Matías Prats en Madrid me dice, oye, cuando vayas a León, dale un recuerdo a Gelete, que nos tiene que organizar una fiesta en no sé qué gran chalet, una fiesta privada. Gelete, ¿y por qué triunfaba y por qué tenía porque era auténtico, no tenía dobleces, era de una transparencia absoluta y sobre todo era cordialidad viva. Oye, me confesó una cosa, que yo no sé si lo dije ya en otra entrevista. El premio a Leonés del Año lo inventó él, que luego siguió Beberide y Revillo y tal, pero el que inventó eso fue Gelete. Me lo dijo él a mí y dice, oye, me lo han ramplado. Bueno, pero estaba dentro del medio, o sea que se quedó en casa, todo se queda en casa. Yo recuerdo... Y algo del Torío, así lo había hecho. Bueno, tantas cosas. Yo recuerdo a Joaquín Luqui encontrármelo por los pasillos de Radio Madrid y decirme, Mures, mira, ayer he estado en misa y he rezado por ti y por Gelete. Claro, me decía por ti porque estaba yo allí, pero siempre era Gelete. Realmente el nexo de unión con Joaquín Luqui lo tuve a través de Gelete, claro, evidentemente, ¿no? Porque Gelete estuvo mucho antes que yo. Oye, y a veces la audiencia se portaba mal con él, porque es verdad que la audiencia, porque es verdad que, claro, te arriesgabas a que levantaras el teléfono y te encontrabas cualquier cosa, y aquellos famosos pitidos de pi, pero yo oí cosas desde mi casa cuando él levantaba el teléfono. Bueno, y te sigues arriesgando, porque cuando sacas gente en antena te puedes encontrar de todo. Y él sacaba en antena una llamada cada 30 segundos, cada 40 segundos. Señora, una cosa que le echa usted a su marido, los huevos y no sé qué. ¿Te acuerdas de aquella? ¡La sal! Yo que recuerdo un paisano que dijo, ¿sabes lo que haces esto a una sartén? No sigo, ¿eh? Sí. Locomía, Iñaki Gabilondo, Miguel Ríos, bueno, tenéis unas experiencias con Gelete y yo quiero rememorar aquellos años. ¿Cómo vivías tú la radio, Félix, esa radio de proximidad?
que era la que preguntaba a la señora que estaba haciendo la comida o al señor que estaba, no lo sé, pues igual también haciendo la comida en su casa, qué es lo que estaban haciendo, y eso generaba interés, ¿no? Esa era la radio de proximidad. Y yo quedaba con Gelete pues todas las semanas, yo iba mucho a las Lleras y cuando estaban ahí al lado de Radio León, y comentábamos muchísimas cosas. Porque él sabía que si yo no me voy de aquella, él no entra en Radio León. Y los concursos de Torrijas, se me estoy acordando ahora que estaba el estudio lleno entero de Torrijas, de toda índole. Eso no lo conozco. Coger, venga, probar y apuntar, y nos ponía todos allí de jurado. Unos concursos. Bueno, él comercializó todo, porque ya sabes que en publicidad, pues todo el mundo le daba la publicidad a Gelete. ¿Os paraban por la calle, Félix, de aquella? Sí, ¿no? sí. Claro. A Gelete cuadruplicado la popularidad que yo podía tener. ¿Y cómo se llevaba eso? De tener un alumno que de repente se hace más yo popular. Con mucha alegría, porque además me reunía con él. Él se gastaba 5 duros en pesetas cada 2 meses. O sea, ese era el gasto que tenía Gelete. No gastaba una perla ni queriendo. Déjame que hable también de la radio musical, que sienta un precedente con José Manuel Mures en León. Marisa tiene un recuerdo, iba a hacer un vídeo pero no ha podido porque está en la vorágine informativa diaria y teníamos poco tiempo, pero tú compartiste momentos inolvidables aquí en León, claro, en los que además tú eras un tío muy reconocido, sí, hacían fotos, paraban, autógrafos. ¿Cómo se vive? Mures fue lo máximo en la música moderna. Cuéntame cómo viviste. Es que llegamos en un momento muy bueno, no había emisoras musicales. Querías tener un disco de Pink Floyd, un amigo piloto que te lo trajera de Londres, y no estabas jorobado, o escuchabas Radio Andorra. Entonces de repente montan una emisora de FM que emite 12 horas diarias de música en estéreo gratis. Pues ¿qué ocurrió? Todo el mundo traía radiocassettes de Canarias para poder grabar y nos hicimos muy famosos, pero éramos 8, llegamos a ser 8 en plantilla. Y Marisa entró un poquito más tarde de empezar nosotros, Marisa Vázquez, la jefa de informativos de la 8. Entró... Bueno, de Radio Televisión Castilla. Bueno, de Radio Televisión de Castilla. ¿De ópticas San José Radio? Bueno, nuestros discos nos remandaban las discográficas, teníamos un jaleo allí. Yo recuerdo a Enrique de ópticas Espera, San Félix, José. que tenemos poco tiempo. ¿Os pedían canciones y que no hablaseis para poder grabarlas? Sí, pero hablábamos por cuadrar los discos, no era por vicio, no era para que no grabaran, era porque había que cuadrar los discos y porque se presentaban todos los discos, que es una cosa que o vuelven a hacerlo o se cargan las emisoras musicales, con esa manía de 45 minutos sin publicidad y sin presentar. Primero, flaco favor le haces a la publicidad y segundo, flaco que es favor. Mentira. Y que es mentira. Es mentira. Sí, sí. Somos no sé qué y no sé cuánto, el sonido secreto, que eso está muy bien, pero es verdad que pierde un poco la esencia de Nosotros empezábamos a emitir a las 8 de la mañana y acabábamos a las 3 de la madrugada. Yo monté un programa que se llamaba El Expreso que duraba de 9 de la noche a 3 de la madrugada. Y a las 9 de la mañana estábamos en la SER haciendo el Pido la Palabra. O sea, que andábamos ahí, fue una época muy emocionante. ¿Crees que volverá esa época de la radio, de esplendor de la radio? No. Porque ahora con un paisano haces todo aquello, ¿no? Pero no sé si es conveniente, porque pues, te pierdes igual talento. No sabría decirte, fíjate, yo llevo con honra, y luego hay días que me arrepiento, de haber inventado el primer sistema de automatización de las radios en España. Lo mandamos desde Radio León, diseñado, de una ocurrencia, y los primeros sistemas se hicieron con un sistema que diseñamos nosotros, que diseñé yo especialmente, y luego, pues no sé si he hecho bien, porque al final está todo automatizado. Patentarlo. Me dejas que yo ignoro una cosa. Espera que... Dijiste que, perdona, que había todavía 2 horas en directo en Radio León de música moderna. Sí. No, de música no, de emisión de generalista. Pero no lo hace un locutor como tú. Información, no, en la música nada, está conectado con Madrid 24 horas. Las 3 emisoras que tenemos ahora, que es 40 Classic, 40 normal. Tengo la costumbre de interrumpir. No, pero escucha, no me pidas perdón, sigue tú, si eres genial, Félix, es que es genial, oye. Yo lo que tengo es una experiencia que ahí está, y nada más. Yo no quiero dejar este programa, me tienen hoy, bueno, vosotros sabéis lo que es esto, ¿no? Se llama Pinganillo. Se llama Pinganillo, no, se llama Pablo y Ruth, que están ahí, por cierto, también la labor de los técnicos fantástica siempre, ¿no? Os voy a robar 2 minutos más, lo siento mucho, pero bueno, se llama Pablo y está, es que hay poco tiempo y yo no quiero dejar pasar la oportunidad de que me hable de esa experiencia de radio vital en el ámbito nacional, de esas cartas, de esas reflexiones y cómo con tertulio, que las tertulias llegaron a ser un aspecto fundamental en cualquier medio radiofónico que se preciara, de esas tertulias en las que había opinión y había absolutamente de todo, sin dato científico, opinión, y de las que tú formaste
formaste parte, Pedro, durante muchos años, ¿no? Opinión y además, sobre todo, digamos, tranquilidad y profundidad, porque podía estar Felipe Sahagún haciendo una perspectiva sobre política internacional que te dejaba apabullado, pero después venía Alfonso Uxía que metía ironía, o venía Chumi, o típico, perdón, José Luis Polac, que Col no estaba tanto. O estaba una exministra, estaban todos, Isabel San Sebastián. Era una pluralidad, un cromatismo que consiguió desdramatizar, porque ahora parece que las tertulias políticas son exclusivamente políticas y trincheristas. La tertulia de Luis del Olmo consiguió ser un reflejo de un pequeño cosmos, en el que el divertimento estaba, digamos, paralelo a la sensatez o a la profundidad de un análisis político, ¿no? Y claro, aquello para mí era una escuela. Y además, esto siendo a las 8 de la mañana, que estás todavía aturdido por el sueño, y ver a aquella gente con aquella brillantez, con aquella capacidad, y esto instruía al oyente. El oyente tenía delante no una consigna, sino un mosaico, un escaparate, y el oyente tenía la libertad de no sentirse coaccionado, ¿no?, por unos maximalismos o lo que llamaríamos cajas sentencias tan habituales. Cierro los ojos y tengo 16 años y estoy escuchándole, dando informativos y me muero de ganas de seguir escuchándote. Me encanta cómo se explica. Y a mí qué bien habla este chaval. Y no es peloteo, ¿eh? Os debo un cocido. ¿A Paco Umbral lo conociste tú aquí en La Voz de León cuando estaba con Luis del Olmo? No, le conocí después, Perdón, pero a Paco Umbral tiene mucho que agradecer a León y además tenía esa honradez Luchó el y esa gobernador honestidad. Civil, Yo recuerdo solo una cosa. Porque fue Marcos Oteruelo el primero que le invitó a escribir en un periódico. Él vino porque le trajo su primo Perelegui a trabajar en la emisora, en La Voz de León, Radio Falange. Tradicionalista y de las jóvenes. Y como mínimo. Y de repente Marcos Oteruelo ve que es un chaval que es agudo y le invita a escribir. Y Umbral estuvo siempre eternamente agradecido al director entonces del Diario de León, ¿no? Que fue también el que... Oye, el cura que hubo antes de... Félix, que ya tiene que despedir, que lo echan. que me van a echar. Bueno, le echa humo el pinganillo. Siento de verdad, porque me lo estoy pasando genial con vosotros, siento de verdad que tengamos que cerrar aquí. Yo lo que voy a hacer es una cosa, columna de Pedro en torno a un cocido, nosotros cuatro, y lo grabamos, planificamos un programa grabado y solamente una cosa, ojalá vuelva a aquella radio. Y lo graba, me están diciendo que lo grabas tú siempre, después de la coña que me has dado aquí todo el tiempo al picanillo. Bueno, sí, venga, Pablo, tú también estás invitado. Venga, están invitados ellos dos también. Y programamos un buen programa de estos de radio divertido. Muchísimas gracias, siento poco tiempo. José Manuel Mures, un placer, como siempre. Nada. Que no decaiga y siempre fuerza, ánimo, y espero estar en alguno de tus programas, Leche. Voy a pedir un poco de mí. Hay que seguir haciendo cosas. Feliz Chamorro, gracias. Resucitemos la bodega para ese cocido de Villalobar. Venga, perfecto. Pues en la bodega de Villalobar. ¿Quién lo cocina, por cierto? Bueno, ya buscamos a alguien. Pedro Trapillo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros porque ha sido un momento estupendo, entrañable y en lo que haya podido ser clarificador un poco de viejos recuerdos y viejas estampas. Para mí la radio sería el chocolate, porque puedes alcanzar cosas no solamente a nivel gustativo, sino otra serie de cuestiones que tienen que ver, y se ha probado científicamente, con el consumo de chocolate sin llegar a tanto como Gloria Serra. En fin, escuchen ustedes la radio cada día, escuchen todas las radios posibles, sean muy felices y el próximo sábado un nuevo capítulo de Analízale y el resto de la programación de la tele de León, que ustedes tienen que seguir consumiendo. Sean muy felices. Buen fin de semana.